Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Un abrazo enorme a la querida Lourdes Marchese, que mañana, si Dios quiere, ya estará con nosotros. Estamos con Javier Lanari para compartir 2 horas a pura información con los móviles, con los protagonistas. Vamos a ir al encuentro de personas que nos alumbren un poco de manera adicional a lo que ya conocemos sobre determinadas preocupaciones que sentimos, tenemos y todos vislumbramos por estas horas de cierto aciago en términos de lo que ocurre con el COVID. Esta es una imagen de las más lindas que uno encuentra en la ciudad, el sol, etcétera. Pero las 3 imágenes que definen el día por excelencia en términos políticos, sociales, económicos, tiene que ver con, primero, la decisión que tomó el gobierno argentino respecto a lo que pasa en Venezuela y el gobierno de Maduro, que finalmente hoy agradeció a la Argentina haber retirado la denuncia por violación de derechos humanos contra Venezuela que Argentina misma había realizado con otros países como Canadá, Chile, Colombia, etcétera, después de un documento de la Organización de los Estados Americanos donde se señaló con la presidencia de Michelle Bachelet, la expresidente de Chile, socialdemócrata, de centroizquierda si ustedes quieren, respecto a que en Venezuela hubo durante 2014 y 2017 131 víctimas de asesinatos en distintas y diversas protestas, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y o colectivos chavistas, organizaciones paramilitares amparadas desde el propio Estado, cobijadas, financiadas desde el propio Estado, que tiene a este hombre como su máxima expresión. Pero identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales a partir del 2015 y a más de 12.000 venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Fíjense, ¿no? Porque es una degradación de la más elemental o del más elemental sentido de democracia y de defensa de derechos humanos estar hablando de que sin el debido proceso hubo ejecuciones en democracia de personas extrajudiciales y al mismo tiempo que arbitrariamente, sin argumentos, fueron detenidos 12.000 personas en democracia, más allá de la muerte de más de 130 personas que se expresaron en democracia contra decisiones del gobierno durante un periodo de tiempo entre el 2015 y el 2018. Solo por contar algunas de las tantas anomalías, arbitrariedades, las más groseras, que intenta la región dilucidar y que no puede avanzar en su investigación sobre un régimen que cada día es un poco peor. En medio de una sociedad, la venezolana, que ha tenido un proceso de migración enorme, porque hay más de 7 millones de venezolanos que se han ido del país en los últimos años, que han migrado, que han huido en búsqueda de una mejor oportunidad y mejor calidad de vida para sí y para los suyos. Argentina es uno de los países casi donde más venezolanos se han ido a radicar. Y se ven, y se sienten, y están aquí entre nosotros, y nos atienden en un bar, y están en una heladería, y trabajan y se desenvuelven, y trabajan arriba de un taxi, etcétera. Hacen los delivery, participan en la vida casi cotidiana de muchas cosas de las que los argentinos hacemos todos los días. Y eso es porque huyeron, se fueron. Es el proceso migratorio más importante en toda la región, el que efectivamente lleva adelante en cuanto a la expulsión de los suyos el propio país, que Argentina ayer decidió quitarle el pie de encima, decidió dejar de pedirle explicaciones y pasó a cobijar. Y entonces el título es, bueno, si efectivamente todo esto nos pone más cerca de Oriente, más cerca de todo aquello que es más autoritario en desmedro de Occidente, que Occidente parecía ser casi el faro. Europa, uno diría, las democracias contemporáneas modernas de América Latina y, por supuesto, los Estados Unidos, sin que esto implique alianzas estratégicas, sino más bien una manera de entender una forma de vida representativa, republicana, federal, que, por otra parte, nos hemos dado como forma de vida en la Constitución Nacional en la República Argentina. Así que es el primer gran título, que me parece que además tiene un sentido con el resto de las alianzas estratégicas que Argentina intenta establecer, tanto con China como con Rusia, primero y fundamentalmente, independientemente de los vaivenes, las idas y vueltas en la relación con Estados Unidos y naturalmente con Europa. Segundo gran título del día es un tema que a mí me perturba mucho, es el empleo. Porque en buena medida todo lo que hablamos respecto a la economía,
todo lo que hablamos en términos sociales, todo lo que hablamos en términos de la geografía en la cual se desenvuelve la pandemia en la Argentina, tiene muchas veces que ver con este tema, no menor, central, neurálgico, que es el que consolida, perfecciona y mejora la calidad de vida de muchos y les permite vislumbrar mediano y largo plazo. Y es el empleo genuino, y ese empleo hoy está limitado, es de menor calidad, de baja calidad, cada vez de peor calidad y con menor ingreso, en términos relativos. A tal punto que un informe de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de Deuda Social, mostró hoy que en el segundo semestre del año pasado, 1/3 del que tenía empleo, por tenerlo, no dejaba de ser ni siquiera pobre. 1/3 de los empleados son pobres. Fíjense la calidad del empleo en las grandes urbes de los últimos 10 años, cómo ha sido la evolución. Primero, empleo pleno. Tuvimos picos del 45,1 en 2011. Acá hay una victoria holgada del oficialismo con aquel famoso 54% de Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy estamos en un 43,7%. Un empleo precario es el que ostenta hoy casi un 28% de la población. Empleo precario. Un subempleo inestable lo ostenta el 15% casi de la población, 1 de cada 7. En 2010 era el 9%. Y el desempleo abierto, que era del 11,4, fue del 8,8 en 2011, termina en 2020 en el 13,9. Pero fíjense esta otra placa que el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestra. Cuando uno ajusta toda la estadística, este famoso 13,9% de desempleo, cuando uno lo ajusta en virtud de la tasa de desocupación por efecto desaliento, es decir, cuando uno cuenta también no solo aquel que busca empleo y no consigue, que es el 13,9, sino aquel que ya ni siquiera lo busca porque está desalentado y porque entiende que no va a conseguirlo, así lo busque, y que en las encuestas dice que ya ni lo busca, el desempleo abierto sobre la tasa de personas en actividad que podrían desenvolver tareas es del 28,5%. Quiere decir que en la Argentina 1 de cada 3 de los que están en condiciones de trabajar, o 3 de cada 10, no está pudiendo hacerlo. Más allá de que el 14% lo explicita, hay otros que ni siquiera ya lo buscan, lo requieren. Hay que caer muy bajo para ni siquiera buscar un empleo. Hay que tener mucho desaliento para no buscarlo. Hay que estar sumergido, subsumido en un plan, en un programa, en una ayuda, en la marginalidad más absoluta, en el delito, para no buscarlo. Buena parte de eso puede explicar esto, pero este es el desempleo real. También la Universidad Católica Argentina, fíjense de todas maneras cómo la placa, vuelvan a la anterior si pueden, cómo la placa muestra que desde un pico del 2010, después de la crisis de 2008-2009, baja fuertemente al 2011, se mantiene relativamente estable, tiene algún pico del 10% ya en 2017, se acrecienta en 2018-2019, devaluación fuerte en el medio, periodo final de los 2 últimos años del mandato de Mauricio Macri, y cómo pega un salto con pandemia, más restricciones adicionales al 14% casi sobre fines del año pasado. Y ahora sí, la última placa, miren lo que es la evolución en términos ya de sector público, sector formal, sector microinformal y total en términos de ingresos. Esto lo que marca es, fíjense, el dinero con el cual un empleado, con el empleo que tenía, qué dinero obtenía y para qué le alcanzaba. A valores de hoy, fíjense que en todas las curvas el ingreso de hoy es menor al de cualquier otra época en los últimos 10 años. Menor en cualquier otra época. El del sector formal, que ha tenido una caída, ha perdido frente a la evolución de precios, en particular con un quiebre en 2017, después de la recuperación post-2015. El empleo del trabajador del sector público. Eso hace que el empleo total se mantenga. ¿Por qué? Porque el sector microinformal es el que más ha perdido en todo este tiempo. No tiene paritarias, nadie lo defiende, no tiene poder de lobby. 2013, 2020, lo único que ha hecho es caer todo el tiempo. Este sector, el informal, el del cartonero, el de
aquel sector que trabaja en la construcción sin relación de dependencia, que hace changas, que se la defiende como puede, que busca pelearla cada día, es el que hoy, por más que trabaje, que lleve adelante una tarea, tiene en términos relativos un nivel de ingresos menor, siempre fue así, pero la diferencia es importante. Eso hace que el promedio baje y que el impacto de la merma en el sector formal y en el sector informal también pegue de lleno. Esto lo que está mostrando es que ni siquiera en la Argentina, donde hay muchos problemas y restricciones para tener empleo, donde hay alto desaliento para buscar empleo, además, el que lo tiene, sea en la condición que sea, dentro del sector público, dentro del sector privado formal o en la informalidad, termina ganando menos. La plata le alcanza para menos, porque esto es el proceso más evidente de destrucción de riqueza que ha tenido la Argentina y de capacidad de compra en baja del argentino medio, que supo ser uno de los efectos más destacados de la Argentina. Esa clase media pujante, etcétera, que accedía a bienes y servicios que en otros países era más complejo y que nos distinguían la región, que nos hacía diferentes en América Latina y que siendo clase media permitía comprar una vivienda, cambiar el auto, vacacionar, todo lo cual hoy, no digo que sea casi una excepción, pero se le empieza a aparecer. Todo esto en buena medida lo explica. Y estos son datos de la Universidad Católica Argentina, Observatorio de Deuda Social, que me implican mucho de gráfico o que representan muy gráficamente por qué hablamos de una década perdida. Esta, la del 2010 a la del 2020, porque aquí no solo no hay más riqueza de la que había 10 años después, sino que hay menos, no solo hay menos empleados, no más empleados, sino hay menos para distribuir cuando hay más necesidades de ser muchos más lo que requieran la asistencia, esa que no llega, y que cuando llega, porque hay menos, llega de la manera que ya conocemos, con una merma ostensible en el poder de compra. Y el tercer gran evento de esta tarde, obviamente, es el COVID. No podemos salir de esto, y no, es el peor momento. Por la saturación, porque estamos frente a una escalada de decesos muy perturbadora y preocupante, más allá de que las estadísticas del día a día no impliquen la carga de las víctimas de las últimas 24 horas, como ya conocemos, sino que hay algún acumulado allí, y porque finalmente ahora sí hay que aferrarse más que nunca a las vacunas como la solución. ¿Qué es lo que todo el mundo sabía y supo desde que las vacunas empezaron a tener escala, allá por fines del año pasado? Claro, mientras la vacuna era ya la esperanza, muchos fueron a negociar en mayo, junio, julio del año pasado. Argentina llegó tarde, lo hizo a destiempo, tuvo mucha impericia, no pericia, lo hizo de una manera poco feliz, quizás hasta equivocó los caminos y a quienes debió haber ido a buscar antes que a otros. Pero en cualquiera de los casos parece ahora haber cambiado en algo el contexto, porque hoy hay ese bien tan preciado, el más escaso en medio de la pandemia, que es la vacuna. Hoy hay más disponibilidad de la que algunos suponían, aunque en muy menor medida respecto a la que el gobierno imaginó sobre fines del año pasado. Pero es una expectativa, porque Córdoba ya empezó a vacunar a los mayores de 45 con factores de riesgo, porque la ciudad de Buenos Aires ya inscribe a los mayores de 50 con factores de riesgo y sobre fines de la semana próxima podría empezar a vacunar a los mayores de 45, porque en la provincia de Buenos Aires la semana próxima se va a vacunar a personas entre 18 y 40 años con factores de riesgo, más allá de que ya está vacunando a personas entre 40 y 60 años con factores de riesgo. Provincia de Buenos Aires que además aceleró fuertemente la vacunación para con la policía, por ejemplo, largamente demandado por nosotros aquí, por ellos y demás, a sabiendas, entiendo, supongo, Kicillof, de que la policía dijo, cuidado porque yo a estas restricciones no las voy a cumplimentar o no voy a hacer que se cumplan demasiado porque yo también estoy peleando porque haya más vacunas. Fíjense cómo hemos pasado a tener ya casi 35% del personal policial vacunado, había menos de un 26% hace casi una semana. Hubo 4.000 vacunados en los últimos 5 días de las fuerzas de seguridad. Restan aún vacunar más de los que se han vacunado. Se vacunó 1 de cada 3. Por lo tanto, uno debería tender a pensar que en el próximo mes de junio esto va a aumentar fuertemente y que los 87.000 que aún restan vacunar sean probablemente en el mes de junio vacunados. Cuando hablamos del personal de salud estamos arriba del 95%. Cuando hablamos de las personas mayores de 60 años estamos en casi un 89%, siempre con una dosis. Siempre con una dosis. Cuando hablamos de las personas de 50 a 59 años, estamos en un 68%. Ahí invierte la ecuación de la policía. Ahí son 2
de cada 3 los vacunados, con la policía son 1 de cada 3. Y finalmente la mitad de los docentes y no docentes también ya han recibido una dosis. Buena parte de alguno de ellos va a recibir la segunda dosis, con la distribución que se ha hecho a la provincia de 500.000 vacunas en el día de ayer, porque va a utilizar la provincia también vacunas de AstraZeneca, como otros lugares del país, para justamente vacunar a esos docentes que recibieron la primera dosis allá por el mes de marzo y que se les está venciendo esa ventana de 12 semanas hasta la segunda dosis. También vale la pena decir que en Mendoza se inscribe ya, desde hoy, en Mendoza, a personas mayores de 30 años con factores de riesgo y a personas con discapacidad, que es un viejo reclamo de un colectivo que requiere indispensablemente la vacuna y que ojalá, más allá de que ha sido considerado como prioritario, sea prioritario en las próximas tandas de vacunas que se van a suministrar. Está ya vacunando a personas sin factores de riesgo en la provincia de Neuquén. Neuquén ya vacunó a más del 60% de las personas que tiene que vacunar como población objetivo. Neuquén, que justamente es una de las provincias que tiene más estrés en el sistema, porque la Argentina está teniendo un sistema al límite. Cuando decimos que está al límite o en colapso, lo que estamos representando es que hay personas en Neuquén hoy que están 7 horas en una guardia hasta encontrar una cama, que hoy tenemos 6.644 pacientes, cifra inédita, nunca hubo tantos con COVID ocupando una unidad de terapia intensiva. 65% de los que entraron a terapia con COVID perdieron la vida, 65%. Hay, con las nuevas variantes, estadísticas que muestran que más de 70% tristemente no se recupera, pierde la vida en esa batalla contra el COVID cuando uno llega allí. En el AMBA tenemos el 76,6% y en Nación 75%. Ya tenemos 3 de cada 4 camas de unidades de terapia intensiva ocupadas en Nación. Esta cifra también es inédita. Estábamos en el 60% hace 45 días. Con enorme velocidad ha crecido, pese a que otras patologías dejaron de ocupar camas porque muchas operaciones programadas también se suspendieron. Pero acá tenemos la explicación de por qué en Neuquén hoy tenemos 50 personas buscando cama, o 7 horas de espera en una guardia, o por qué en Plaza Huíncul se conoció tristemente hoy el deceso de un concejal de 67 años del Movimiento Popular Neuquino que murió a la espera de una cama porque no la tenía. O cómo en Cutralcó hay trailers donde la gente a la vera del hospital más importante de Cutralcó está siendo asistida en un tráiler, insisto, improvisado, como un soporte al sistema sanitario. El consumo de oxígeno se cuadruplicó respecto a la primera ola en Neuquén. Y efectivamente lo que hay también es casi medio centenar de personas que buscan ser internadas, pero 200 efectivos de la policía con coronavirus, 3 chiquitos internados en el hospital Castro Rendón. También hay chiquitos internados en Rosario, 10. Ha habido más de 5.000 casos en menores de 19 años en Rosario. Rosario que está en una situación de virtual colapso. Rafaela ocupó la última cama libre ayer. En Santa Fe capital, 98% es la ocupación de unidades de terapia intensiva y también se derivan pacientes. Provincia, la de Santa Fe, que pidió a Córdoba derivar pacientes. El problema es que Córdoba también se está complicando porque hay cada vez más pacientes en unidades de terapia intensiva y los casos crecen y muy fuerte en el sur y en el centro de la provincia de Córdoba. Bahía Blanca, hoy en el interior de la provincia de Buenos Aires, tuvo 612 casos. Bahía Blanca, en un día, 612 casos. Es una población por encima de los 300.000 habitantes. Fue la cifra más alta desde que la pandemia pega. Hablando del interior, Coronel Suárez está sin cama. Mi ciudad, Las Flores, volvió a tener ocupación plena en las unidades de terapia intensiva y por primera vez en un día 4 decesos, 4 muertos. Ciudad de 25.000 habitantes. Fíjense, esto es Las Flores, sin ir más lejos. Ya hay 59 muertos, había menos de 30, es decir, casi la mitad, hace tan solo 50 días. Miren la velocidad con la cual el virus pega y además son víctimas cada vez más jóvenes. Y vale la pena decir que hoy tuvimos récord diarios de casos en Corrientes, casi 1.000, nunca antes hubo tantos. Tucumán, 1.100 nuevos casos en el parte de esta mañana, 9 muertos. Ya hay más de 2.050 muertos, en la provincia de Tucumán. Mar del Plata tuvo 13 nuevos decesos, pero bajó los casos, está en orden de los 300 por día.
Mar del Plata que ya recibió 200.000 vacunas, aunque hay 308.000 inscriptos. Necochea, miren, hisoparon 991 personas en las últimas 24 horas. Nunca habían hisopado a tantas personas. Casi 1.000, Necochea, 90.000 habitantes. ¿Saben cuántas dieron positivo? Más de 300. O sea, la positividad es muy alta. Muy alta. Pergamino, la positividad, 68% ayer. Una ciudad donde una de las historias del día marca que tristemente una familia fue destrozada, devastada por el COVID. Falleció el abuelo, el padre y el hijo, que perdió la vida en las últimas 24 horas con 27 años. Este es el impacto más crudo del COVID, en el momento más delicado, con un sistema saturado, pero con la enorme expectativa de que las vacunas nos establezcan un salvoconducto. Vamos a los móviles. Primero, querido Javi, ¿cómo estamos? Ah, y Chaco, perdón. Y miren la imagen, miren lo que es esto. Perdón, no quiero irme sin esta imagen. Si quieren vivenciar de manera más explícita lo que está ocurriendo en el interior del país, esta es la imagen en Chaco. 56 años. Murió por COVID. ¿Dónde? En el pasillo de un hospital. Así los... Murió por COVID. ¿Dónde? En el pasillo de un hospital. Así los médicos que denunciaron faltas de insumos intentaron reanimarlo. Sucedió en el hospital Eva Perón, en Barranqueras. Dijo Julio Picón, el médico del hospital: no teníamos ni bolsa negra para cadáveres. ¿Es tremendista? ¿Es alarmista? No, es para concientizar. Esto nos está pasando, era lo que no debía ocurrir, era lo que podía llegar. Bueno, ya está, está entre nosotros. Ocurre, sucede mientras la vida sigue. Querido Javi, ahora sí, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.